Buen día. ¿Cuál es el significado de la vida? Job y Eclesiastés son dos de las más grandes obras maestras de la literatura universal. Los dos libros constituyen singulares muestras de la poesía hebrea y los dos tratan los problemas de la vida. Ambos buscan soluciones o buscan respuestas a preguntas del significado de la vida y el sufrimiento que ella tienen. Los eruditos reconocen que el libro de Job como uno de los poemas de mayor contenido dramático que jamás se ha escrito. La poesía hebrea no carece de métrica y rima. Su estructura básica consiste en la combinación de ideas relacionadas en lugar de combinación de palabras relacionadas como es en la poesía española. Esa combinación de ideas relacionadas se expresa en tres clases de paralelismos. El paralelismo de sinónimos, el paralelismo de antítesis y el paralelismo de síntesis. Como todos probablemente sabrán acerca de la poesía, por ejemplo, la poesía tiene métrica y tiene rima. La rima es cuando la finalización de la frase o de la oración, de la segunda oración de cada párrafo o estrofa es igual o similar en sonido. Y eso es en la métrica de 8, 16, depende de cuántas sílabas lleva en cada base. En la literatura hebrea es distinto, es la idea que se maneja. Por ejemplo, el paralelismo de sinónimos, el segundo verso repite la idea del primero, formando así una copia, pero una copia distinta. Lo único que repite la idea, pero no de la misma manera. Por ejemplo, vemos ahí en Job capítulo 4, verso 17, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Note la repetición o la copia de la idea. La primera pregunta es, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Quién es Dios? Dios es nuestro creador. Luego, en la segunda parte dice, ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? Haciendo referencia a que quien lo hizo al hombre fue Dios. Entonces la idea se repite y es una copia, pero en diferentes maneras. Ese es el paralelismo de sinónimos. El paralelismo antitético, el segundo verso presenta una idea que contrasta con la idea del primero. En este es un ejemplo, por ejemplo, de Job, donde Job le da a Dios en el capítulo 42, verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Noten cómo la idea se contrasta. La primera es, te había escuchado. La segunda idea es, ahora te veo. Pero note cómo hace el contraste antitético, el sentido del oído y el sentido de la vista. El paralelismo sintético del segundo verso es que en algunas veces los versos sucesivos elaboran más ampliamente la idea del primero. Es decir, la primera parte desglosa la idea, pero en la segunda parte expone la idea. Por ejemplo, en el capítulo 4, versos 19 al 21, cuanto más en los que habitan en la casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Esa es la idea. De mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin saber quién repare en ello su hermosura. No se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Note cómo la idea de que el barro, así como es fácil de destrucción, el polvo es fácil que desaparece, la polilla se lo lleva, luego la siguiente parte desglosa toda la idea, hablando acerca de que ser destruido, de que no hay reparación en ellos, que no hay hermosura, que se pierde a sí mismo, que no hay adquirido sabiduría. Note ese paralelismo sintético. Sin embargo, los propósitos para esta clase o para esta reflexión que nos ocupan en el mensaje de Job y Eclesiastés es relevante, pero no tan relevante. Solamente quiero poner en perspectiva lo que el libro de Job y Eclesiastés tratan dentro de la poesía hebrea.
Es maravilloso ver cómo el mensaje que encontramos en esos dos libros, en Job y en Eclesiastés, es como la gente de hace más de 3.000 años, 3.500 años o 4.000 años atrás, es decir, estamos hablando de mucho tiempo atrás, la gente tenía los mismos problemas de hoy en día, es decir, las mismas incógnitas, las mismas preguntas que hace 3.000, 4.000 años atrás Job y Eclesiastés nos presentan, y ahora en nuestros días aún tenemos esas mismas preguntas. La gente de aquel tiempo se angustiaba por los mismos problemas, buscaban soluciones del mismo modo que nosotros lo hacemos, buscamos soluciones a las preguntas que tenemos. Y vemos así como a las conclusiones que Job y a las conclusiones que el libro de Eclesiastés nos llevan, es que a lo último, todo lo que hagamos, todo lo que intentemos, va a ser inútil alcanzarla sin la ayuda de Dios. Es decir, todo lo que intentamos hacer, todas las conclusiones que llegamos a tener, de todas nuestras preguntas, solo las alcanzamos si Dios nos ayuda. Las experiencias que tuvieron, por ejemplo, Job, las experiencias que tuvo Salomón, nos muestran, nos dan luces de cómo la inutilidad de buscar por nosotros mismos las soluciones a nuestros problemas sin tomar en cuenta a Dios. Cómo es inútil buscar la solución o la respuesta al significado de la vida sin poner el elemento especial y esencial como lo es Dios. El libro de Job trata el problema del sufrimiento humano. ¿Qué significa eso del sufrimiento humano? ¿Qué significado tiene el sufrimiento humano en el diseño de la vida? Es decir, Dios cuando estaba creando el ser humano, cuando estaba creando la vida, ¿pensó en el sufrimiento? ¿Recibimos algún beneficio? El libro de Job trata del problema del sufrimiento humano. ¿Qué significado tiene el sufrimiento dentro del diseño de la vida? Cuando Dios estaba creando la vida, cuando Dios estaba creando el ser humano, ¿estaba pensando Dios también en el elemento del sufrimiento? ¿Recibimos algún beneficio a través del sufrimiento? Es decir, ¿el sufrimiento trae algo bueno para nosotros? ¿Por qué algunas personas parecen tener más cuota del sufrimiento que otros? Es decir, ¿por qué? Y eso probablemente usted se lo ha preguntado y yo también me lo pregunto a veces, ¿por qué? ¿Será que otras personas tienen una cuota más baja de sufrimiento que la que yo tengo? O la que otra persona tiene, usted dirá, pues yo estoy sufriendo demasiado, he sufrido demasiado. ¿A dónde se pone esa cuota? ¿Por qué algunos tienen más? ¿Por qué otros tienen menos? Y el problema que mayormente aturdía a Job era ¿por qué el hombre bueno tiene que sufrir tanto? Y esa es una de las preguntas que como cristianos siempre tenemos. La pregunta y la duda, ¿por qué por qué los buenos sufren? ¿Por qué los buenos se mueren tan pronto y los malos siguen viviendo? Y incluso en español nosotros tenemos una expresión, y esa expresión es bien interesante por el hecho de que dice que la hierba mala nunca muere. Y es una realidad. A veces la hierba buena es la que lo medicinal, lo importante, lo esencial, eso sí rápido se va, pero lo malo permanece y dura mucho tiempo. Esa pregunta, ¿por qué hierba mala nunca muere? Esa pregunta estaba en la mente de Job, porque el inicuo, el malo, parece tener prosperidad. Y Jeremías, en la poesía de Jeremías, y en Jeremías encontramos la misma pregunta, allá en Jeremías capítulo 12. Salomón trató de hallarle la solución. Job trató de encontrar las respuestas a esas preguntas. Salomón trató de hallarle la solución al problema, pero no desde el punto de vista del sufrimiento, sino más bien desde la búsqueda de la felicidad en la vida. Es decir, Job es el sufrimiento, Salomón es la felicidad. La vida y escritos ilustran que el hombre
que prospera no necesariamente es tan feliz como parece, de acuerdo a lo que nos dice Salomón en Eclesiastés. Salomón tenía una buena salud, Salomón tenía riquezas, Salomón tenía sabiduría, sin embargo, estaba siempre buscando el significado de la vida. Job tenía sufrimientos, tenía pobrezas, tenía enfermedad, tenía sabiduría, sí. Sin embargo, estaba siempre buscando el significado de la vida. El libro de Job y Eclesiastés forman un interesante contraste entre ellos. Job, un hombre que le arrebataron su salud y sus riquezas, y preguntaba ¿por qué? Eclesiastés, Salomón ilustró que el hombre no necesariamente tiene felicidad, tan solo porque tenga riqueza y buena salud. Es decir, puede tener todo, uno tenía riquezas, uno tenía salud y el otro siempre se preguntaba qué significaba todo esto. El otro había perdido todo y se preguntaba cuál es el significado de todo esto. Los relatos de Job y Salomón nos llevan a través de los apasionantes dramas que relatan en el libro de Job y en el libro de Eclesiastés, que en esta ocasión les invito a que los lean. Lean detenidamente esas palabras, concéntrense en esas palabras de Job y Eclesiastés cuando los lean. Encontramos cómo esos dramas de la vida nos obligan a inquirir dentro de nosotros mismos acerca de cuál puede ser el significado de la vida. ¿Qué sucede después de la muerte? Es una de las grandes preguntas que nos aturde aquí en nuestra mente todo el tiempo, y el ser humano está siempre preguntando ¿qué sucede después de la muerte? O viviremos nuevamente, es decir, ¿habrá vida nuevamente después de la muerte? ¿Y cómo será esa vida? ¿Será igual a la que vivimos ahora? ¿Será distinta? ¿Cómo será? ¿Le importa a Dios lo que nos sucede a nosotros? Es decir, ¿realmente Dios me está viendo, está cuidando de mí, o Dios está atento a lo que me sucede en mi vida? Y si es así, ¿por qué me pasa todo esto? ¿O por qué no pasa todo esto? ¿De qué modo debemos ver la prosperidad? Otra de las situaciones que a veces molesta a muchos es el hecho de la prosperidad. Y de hecho, por eso surgieron los movimientos del Evangelio de la Prosperidad, donde predican que si tú estás con Dios, Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Si tú no tienes prosperidad, si tú no tienes bendición, es porque tú no estás con Dios y estás alejado de Dios, por eso te va mal. ¿Cuál cómo debemos ver la prosperidad? ¿Cuál será el propósito del dolor? ¿Tiene algún propósito el dolor en nuestras vidas? ¿Tiene algún sentido, alguna razón de ser el dolor? Job nos enseña cómo manejar una crisis cuando ella llega. Eso es lo que trata el libro de Job. El libro de Job nos muestra cómo manejar esa crisis, cómo navegar en la crisis cuando llega a nuestras vidas. Las palabras de Salomón nos ayudan a poner en el orden prioritario correcto los múltiples aspectos de nuestras vidas y mantener la perspectiva correcta. Es decir, Job nos dice, cuando llega el sufrimiento, aprende a navegar entre el sufrimiento, entre el dolor, entre la enfermedad, entre la incertidumbre, y recuerda que Dios es el que está ahí en control de todo. Salomón nos dice, bueno, tú tienes todo, tienes salud, tienes riquezas, tienes abundancia, tienes todo lo que deseabas. Ahora que tienes todo lo que deseabas, recuerda que de todo lo que tú quieres, de todo lo que tú deseabas, de todo eso Dios te va a juzgar. Es decir, el escenario del relato de Job y del relato de Salomón son un contraste, pero que nos presentan y nos llevan a encontrar luces, nos llevan a encontrar luces a cuál es el significado de la vida. Es así como vamos a entrar entonces a Job. Voy a hacer una introducción. Esta es la introducción de los dos libros y de la pregunta ¿cuál es el significado de la vida? En el libro de Job, para ponerlo en perspectiva lo que está sucediendo a Job, y lo invito a que lea los primeros 3 capítulos como tarea. En el libro de Job encontramos el relato, la historia de Job, y el escenario es que Job es de Uz. Esa tierra que se cree haberse situado a lo largo de la frontera entre Palestina y Arabia,
La tradición sitúa el hogar de Job en Hauram, una área fértil de las antiguas áreas alrededor del mar de Galilea, al este del mar de Galilea. No sabemos quién escribió el libro, no sabemos la autoría en sí del libro de Job. Algunos eruditos creen que fue Moisés. Esa es una cuestión que al final, que quién lo escribió, si fue Moisés, si no fue Moisés, tiene relevancia, pero no tiene relevancia por el contenido o por la esencia del mensaje. Debemos atender al mensaje y no darle mucho atención tanto al mensajero. Es algo así como se ve en esos aspectos. Algunos creen que fue Moisés quien escribió el libro. La Septuaginta anota al pie de la página una cita de la tradición, la cual asocia a Job con Jobad, que es el segundo rey de Edom, que se consigna en Génesis 36-33. ¿Recuerdan la mención de ese rey? El escenario que se describe en el libro es un hombre que se habla de él y que guarda en armonía, por ejemplo, en ese capítulo 36, verso 33 de Génesis, del segundo rey de Edom. De ser correcto, se situaría cronológicamente dentro de la línea de tiempo a Job en un tiempo que correspondería a los primeros años que Israel tuvo en Egipto. Es decir, estamos hablando allá entre esos años cuando Israel estaba viviendo en Egipto, eso es decir, después de que la hambruna de José, cuando José fue enviado por su padre y su familia, se recuerdan en ese evento. Entonces estamos hablando alrededor de esa época. Los edomitas también se convirtieron en una gran nación al sur y al este de Palestina. La tradición judía le atribuye la escritura del libro a Moisés cuando éste estuvo en Madián, ¿se recuerdan? Eso también es factible y no contradice la anterior tradición. Pero esto de que si Moisés o quien lo haya escrito, al final, como les menciono, la historia o el evento que se menciona es lo relevante del libro, es decir, el mensaje. Veamos los primeros versos del capítulo 1 de Job, y probablemente hasta ahí lo vamos a dejar, probablemente. Veamos lo que nos dicen los primeros versos. Son pocos los hombres que han sido tan bendecidos como Job, de acuerdo a lo que nos dice el libro. Muchas de sus bendiciones están consignadas en los primeros 5 versículos. Si usted lee los primeros 5 versículos del capítulo 1 del libro de Job, encontrará esas bendiciones. Dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron, dice el texto, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. Job, nos dice el texto, que era un hombre temeroso de Dios, recto, que amaba el bien y odiaba el mal. Era perfecto. No en el sentido de que no cometiera pecado. Era perfecto no en el sentido de que no cometía pecado, sino en el sentido de que era fiel a Dios. Era constante en su devoción y adoración a Dios. Entre las bendiciones de las que gozaba Job, contaba con una
linda familia, tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Formaban una familia muy unida, de acuerdo a lo que nos dicen en nuestros versos. Los hijos estaban acostumbrados a tener banquete, cada uno en su día. Tal vez el día de su cumpleaños, probablemente a eso hace referencia, es decir, cuando venía el cumpleaños del mayor, del segundo, del tercero, hasta que llegaban al último. E invitaban a sus 3 hermanas a que se les unieran en sus celebraciones. Ellos disfrutaban de reuniones familiares. Era una familia que disfrutaba estar en familia. Valga la redundancia. No hay bendición más grande para un padre que la de tener el amor e intimidad de su familia. Job era dueño de una gran riqueza material. En aquellos días las riquezas se medían en manadas y rebaños. En aquella época no era por cuánto dinero, como diría hoy, por cuánto cash tiene una persona, por cuánto billete tiene una persona, sino más bien se medía por las manadas y los rebaños. Y por esa razón se hace esa numerología aquí de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más rico de aquella parte del país. Es poco el valor que tienen las demás bendiciones terrenales cuando no se goza de una buena salud. Pero Job, de acuerdo a lo que nos dice estos primeros versos, Job tenía una buena salud. El valor de la riqueza disminuye cuando no se goza de buena salud, pero la pérdida de la salud nos puede arrebatar las riquezas e imposibilitar el disfrute de ellas. Es así como cuando encontramos en los siguientes versos cómo los eventos se van desarrollando y Job lo primero que pierde es la salud. Eso también encontramos cómo las riquezas y los amigos de Job lo respetaban. Eso también es una buena bendición deseada, tener a buenos amigos. Tener amigos es una gran bendición. Pongamos así, como diría Eclesiastés, poner en prioridades o en escala de valores las bendiciones. Note bien, Job tenía una buena familia. Es una gran bendición tener una familia. Tener hijos unidos. Tener riquezas materiales es una buena bendición. Tener de sus posesiones. Tener buena salud es una gran bendición. Y tener amigos es una de las más grandes bendiciones. Note bien, cuatro cosas que Job tenía y que si nosotros las tenemos, si tenemos una familia, si tenemos nuestras cositas, probablemente no sea mucho, pero que las tengamos nuestras cositas y tengamos nuestros amigos y tengamos salud, ¿qué más queremos? Eso es como para poner en perspectiva, como dice el libro de Eclesiastés. Pero veamos lo que sucede con Job. Hay una bendición deseada. Hay quienes incluso valoran más que los respeten y ser aceptados por sus amigos que ser aceptados por Dios. Y eso hay que verlo. Y hay que ver cómo Job atesoraba la aprobación de sus amigos, atesoraba la aprobación de sus hijos, atesoraba la aprobación de su esposa, pero él apreciaba más la aprobación de Dios por encima de todos sus amigos. Por eso cuando Job disfrutaba de la aprobación de Dios, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Eso es como Dios describe a Job. Las bendiciones son relevantes. Tener una buena familia, tener sus cositas o sus posesiones, tener salud y tener amigos es muy relevante. Pero qué mayor bendición será tener la aprobación de Dios. No hay bendición más grande que saber que uno es aceptado por Dios. No hay bendición más gloriosa saber que es amado, buscado, deseado por Dios. Dios le pagó a Job uno de los más grandes cumplidos que le puede pagar a un hombre alguno. ¿Qué meta más grande podrá haber en la vida que la de vivir de un modo tal que Dios diría cosas tan buenas de nosotros como
no hay otro como Él o como ella en la tierra, perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Esas son una de las más grandes bendiciones que podemos tener, ser amado por Dios. Y esa es una opción que todos tenemos, siempre y cuando nosotros deseamos tenerla, buscarla, anhelarla, desearla y agarrarla. Es así como vemos el inicio de la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Y vemos la prueba para entrar a la eternidad. Recuerde, como dice Eclesiastés, sobre todas las cosas que tú hagas, sean buenas o sean malas, sobre todas ellas, Dios te juzgará. Recuerde eso. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día y una buena semana. Bendiciones.